Bien. Sí, listo, doctora. Iniciamos con este webinar. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por participar el día de hoy. En este momento tendremos un tema con la doctora María Aparecida Cormendi, el tema de diseño universal del aprendizaje, donde trataremos como fundamentos teóricos del diseño universal del aprendizaje. Veremos también el diseño universal del aprendizaje como una estrategia para educación de personas con discapacidad. Tendremos principios del diseño universal y aplicación de los principios del diseño universal en el aula. La doctora María Aparecida Cormendi es una docente con amplia experiencia. Actualmente es nuestra docente invitada dentro de la maestría en educación especial con mención en personas con discapacidad múltiple. Ha tenido muy gran acogida, tanto en la sede de Cuenca, Guayaquil, Quito. Muchas gracias, doctora, por impartir sus conocimientos para con nuestros maestrandos. Les agradezco mucho por participar de este webinar en donde queremos entregarles un poco de concepto de nuestra maestría en educación especial e invitarles a formar parte también de la maestría. Esta maestría actualmente está modificada su malla curricular y tiene una duración de 1 año. La Universidad Politécnica Salesiana, con su área de posgrados, pretende fomentar la ayuda de la educación para personas con discapacidad múltiple, que podamos hacer de este mundo y una sociedad mejor. Y también estamos apuntando para que nuestros estudiantes de tercer nivel puedan participar dentro de este posgrado con facilidades de pago para que ustedes puedan iniciar sus estudios de 4º nivel. Toda la información pueden verle en posgrados.ups.edu.es. Si tienen cualquier duda en cuanto a costos, en cuanto a inscripciones, lo haremos al finalizar el módulo de la doctora María Aparecida Cormendi. Y también haremos las preguntas de este webinar al final de la presentación de la doctora. Por recordarles que la doctora María Aparecida Cormendi es docente en Brasil, tiene una amplia trayectoria y ella nos va a hablar sobre el diseño universal. Cualquier cosa pueden escribirnos al chat o pueden levantar la mano, pero sin embargo la doctora Cormendi responderá al final de toda esta explicación. Muchas gracias por asistir a Belén Quintero, Carlos Becerra, Conadi, Diana Narváez, Janina, Karen Vera, María Delgado, Sandra Icaza, Virginia Mercado, Yolanda Ortiz, Yuni Burgos. Muchas gracias por asistir y estar aquí. Doctora Cormendi, es todo suyo este espacio. Bienvenida en parte de la Salesiana. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Salesiana por esta acogida que es preciosa, muy linda. Me siento muy cómoda y me siento como en mi país, en mi casa. Bueno, como pueden perceber, yo no soy de Ecuador, yo soy de Brasil, así que el español no es mi lengua natural, mi lengua primera. Mi lengua primera es el portugués. Voy a hacer el mejor que tengo yo para que podamos nos comprender y nos entender. Pero la tecnología hoy es fantástica y podemos escribir y estoy aquí para tentar aclarar cualquier duda y cualquier inquietud. Bueno, yo soy fonoaudióloga de experiencia, ¿no? De graduación. Soy docente también, pero mi primer grado es fonoaudiología. Entonces trabajo con niños con múltiple discapacidad. Tengo especialización en niños con discapacidad visual, con sordera, con sordoceguera y con discapacidad múltiple. Así que durante toda mi trayectoria dentro de la área de la salud, como fonoaudióloga, y dentro de la área de la educación, como docente, como tutora, como consultora de programas en Latinoamérica, hace un longo tiempo, trabajamos con diseño universal de aprendizaje actualmente. Y me gustaría presentar estes conceptos. ¿Qué significa diseño universal de aprendizaje? En verdad, viene de una área de la arquitectura donde si el mundo es accesible, no hay necesidad de apoyos,
no hay necesidades de ajustes. Y la accesibilidad de las más básicas necesidades. Por ejemplo, accesibilidad para silla de ruedas, que las puertas sean más anchas para se poder pasar con silla de ruedas, por ejemplo. La accesibilidad visual, que tenga contrastes, por ejemplo, para que todas las personas con baja visión puedan mirar. La accesibilidad en lengua de señas, que todos los ambientes tengan señas, señales en lengua de señas, por ejemplo. Entonces, este concepto de diseño universal viene de conceptos básicos de arquitectura y están embasados también en la Conferencia Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, desde 2006. Entonces, todos los estudiantes tienen derecho a acceder al currículo regular. Todos los estudiantes tienen derecho a tener sus necesidades atendidas. Entonces, me voy a compartir pantalla ahora para darles un PowerPoint sobre los principios básicos del diseño universal. Ok. Muy bien. ¿Se pueden ver el diseño? Sí, La doctora. pantalla. Ok. Se ve completamente. Entonces, el diseño universal de aprendizaje es la base primera del diseño universal de arquitectura. Como les dije, es un concepto de arquitectura basado en la conferencia sobre los derechos de la persona con discapacidad para minimizar el impacto de la discapacidad. Esto significa que hay una oferta universal de productos, aparatos, equipamientos y adecuaciones de ambientes para brindar oportunidades de autonomía, independencia, disminuir las barreras de accesibilidad arquitectónica, preparando equipamientos, estrategias, comunicación, programas, y hay que eliminar las barreras actitudinales. ¿Qué significa el concepto de diseño universal de aprendizaje? Significa que debemos maximizar las oportunidades de aprendizaje. Vamos buscar compreender y entender cómo el cerebro organiza y categoriza lo que ve, lo que oye, lo que lee, cómo el cerebro hace para aprender, cómo el cerebro planea y organiza la tarea y expresa ideas, cómo el cerebro hace para aprender, cómo mantenemos el interés, cómo mantenemos la motivación y los desafíos para aprender. ¿Por qué aprendemos? Porque estamos motivados, ¿no? Estas son las bases primeras, ¿ok? Y el diseño universal de aprendizaje viene de CAST, una institución de América que significa Center of Applied Special Technology. En los años 2000, desarrollaron principios desde DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, como Universal Design for Learning. Esto significa que la idea básica fue: se hay una clase y una aula totalmente preparada para recibir todos los estudiantes, las posibilidades de hacer adaptaciones, adecuaciones, son mínimas y no vamos a necesitar de adaptaciones y de adecuaciones, porque podemos planear los apoyos para que estos estudiantes con discapacidad o con dificultades de aprendizaje tengan acceso a los contenidos. Esto es diseño universal de aprendizaje. Vamos a planear una clase y una aula basados en 3 principios fundamentales. Cómo el cerebro aprende, lo que hace el cerebro para aprender y por qué el cerebro aprende. Porque está motivado.
Entonces, hay 3 principios fundamentales de diseño universal de aprendizaje. El principio 1. Nosotros, en cuanto docentes, en cuanto terapeutas, tenemos que proponer para todos nuestros estudiantes múltiples formas de presentación en todos los niveles de educación, desde la educación inicial, la intervención temprana, de la educación básica, hasta el nivel universitario, hasta el posgrado, todos los niveles educativos. Nosotros, en cuanto docentes, tenemos que buscar entender cómo nuestros alumnos hacen para aprender, cómo organizan, y debemos proponerlos múltiples formas de representación. El segundo principio del DUA son múltiples formas de expresión. Nuestros estudiantes tienen derecho a tener múltiples formas de expresión, de acuerdo con sus capacidades, habilidades y potencialidades comunicativas. Entonces, si hablamos de niños con discapacidad múltiple, puede ser que estos niños tengan dificultad para comprender la comunicación por habla, porque pueden tener una discapacidad auditiva, pero ellos pueden comprender comunicación por objetos, por gestos, por lengua de señas. Entonces, se pueden expresar comunicación por recursos alternativos de comunicación. Hay que proponerlos múltiples formas de comunicación. Y el tercer principio del DUA son múltiples formas de motivación. Nosotros, en cuanto docentes, hay que motivar a nuestros estudiantes. Yo pienso que para estarnos acá, en este webinar, para aprender un poco sobre diseño universal de aprendizaje, tenemos que estar muy motivados. Queremos estar motivados para aprender nuevos conceptos. Entonces, estos son los 3 principios básicos del diseño universal de aprendizaje. Les voy a compartir pantalla otra vez y vamos a recordar con el PowerPoint. Muy bien, ¿se puede ver? Se ve, doctora. Ok. Entonces, repitiendo, los 3 principios del diseño universal de aprendizaje. Múltiples medios de representación para que todos los estudiantes puedan acceder a todos los niveles de aprendizaje. Proporcionar múltiples medios de acción y expresión para cada estudiante demostrar su aprendizaje. Y proporcionar múltiples formas de motivación según los intereses de cada estudiante. ¿Te acuerdan que les dije que debemos organizar nuestra clase, nuestra aula, teniendo en cuenta cómo el cerebro, nuestro cerebro y de nuestros estudiantes, organiza y clasifica el mundo? Entonces, el primer principio para proponer múltiples medios de representación, hay que facilitar la comprensión del mundo próximo. Hay que facilitar el uso del lenguaje y de símbolos, cada vez más simbólicos y menos concretos. Para categorizar y clasificar este mundo, tenemos que proporcionar diferentes oportunidades como nuestros estudiantes perceben el mundo, según sus potencialidades sensoriales, cómo organizan la información sensorial, táctil, auditiva, olfativa, visual, proprioceptiva, kinestésica y vestibular. Pero necesitamos evitar la confusión de estímulos sensoriales. Les voy a explicar. Bien, por ejemplo, múltiples formas de percepción. Si tenemos un niño con sordoceguera que tiene una pérdida auditiva y una pérdida visual, que tiene baja visión, ella no puede comprender el mundo por su sentido auditivo. Y lo que tiene de visión es insuficiente, no es suficiente para hacer toda la generalización y toda la comprensión de los conceptos del mundo. Entonces, este niño, para aprender, utiliza otros canales sensoriales. Necesita del tacto, necesita del olfato, del gustativo, necesita del sentido proprioceptivo, que es el sentido del movimiento, de cómo recibimos información del mundo.
Esto son los diferentes canales sensoriales. Entonces hay que proponer para este estudiante múltiples formas de acceder a este mundo. Sabemos que los niños sordos, los niños con discapacidad auditiva severa, necesitan comunicarse por lengua de señas. Entonces su mundo es absolutamente visual, totalmente visual. Entonces la lengua de señas es una secuencia de movimientos del espacio. Porque ahora, en lengua de señas de Brasil, estamos juntos, ¿okay? Aprendiendo, comprendiendo sobre Dua. ¿Okay? Bueno, estas son las múltiples formas de percepción. Mira, un estudiante con discapacidad física, que tiene parálisis cerebral, que tiene problemas para movimentarse, va a tener dificuldades en recibir información pelo sentido del tacto, pelo sentido del movimiento proprioceptivo. Entonces va a necesitar mirar el mundo y comprender el mundo por la visión. Esto está relacionado con los distintos estilos de aprendizaje. Hay que identificar primera forma de cómo este estudiante comprende el mundo. Esto significa múltiples opciones de percepción. Nuestra aula, nuestra clase, hay que tener todos los elementos perceptivos. Visuales, auditivos, movimiento, porque hay niños que aprenden por el movimiento. Necesitan hacer junto con el maestro para aprender. Por supuesto que hay una organización sensorial porque no lo vamos a superestimar. Entonces, este es el primer principio del diseño universal de aprendizaje. Proponer múltiples formas de representación para que podamos proponer múltiples formas de percepción, múltiples formas, diferentes formas de lenguaje y diferentes formas de símbolos, darles gestos, darles símbolos y múltiples formas de comprensión. ¿Por qué? Porque si estos niños no comprenden comunicación, no comprenden el mundo, no van a poder expresar. ¿Ok? Este es el primer principio, proponer múltiples formas de representación para que estos niños puedan expresar. Ejemplo, para un niño con dislexia, que tiene dificultad de lectura, si dermos múltiples formas de representación, un mundo más auditivo, si las actividades puedan ser auditivas, si las actividades tengan imágenes asociadas a las palabras, para que pueda hacer el link. Estas son múltiples formas de este niño percibir el mundo. Entonces hay que descubrir cómo nuestro estudiante recibe información del mundo, su canal sensorial prioritario para recibir información del mundo. Y así podemos ir para el segundo principio del diseño universal, que es múltiples formas de expresión. Este niño, este estudiante, solamente va a poder expresar si comprende. Mira, ustedes que están ahora escuchando, mirando y participando de este webinar sobre diseño universal de aprendizaje, solamente van a poder expresar alguna cosa después de comprender y hacer las representaciones de lo que estoy diciendo. ¿No es verdad? Entonces, el segundo principio del diseño universal de aprendizaje, proponer múltiples formas de expresión, múltiples formas de acción. Nuestros estudiantes necesitan movimentarse, necesitan interagir. Esto significa que para aprender, nuestro cerebro necesita entender cómo va a aprender, cómo va a reaccionar, cómo va a interactuar. Esto son múltiples formas de acción y expresión. Por tanto, hay que darles actuación física. Si hay una parte, una discapacidad física por una parálisis cerebral, va a necesitar de ajustes razonables, va a necesitar de equipamientos, va a necesitar de tecnología. Un estudiante con
sordera, con sordez, que necesita comunicarse por lengua de señas. Hoy hay aparatos, hay en celular múltiples formas de aplicativos que transforman en lengua de señas. Hay que usar la tecnología para expresar lo que tienen nuestros estudiantes. Y hay que trabajar con las funciones de ejecución. Para expresar, nuestros niños necesitan planear lo que van a hacer. Estas son las funciones ejecutivas. Entonces, el diseño universal de aprendizaje también está relacionado con las funciones ejecutivas. ¿Cómo planeamos nuestro aprendizaje? Hay estudiantes que necesitan escribir todo lo que diga el maestro. Hay otros que necesitan solamente mirar. Hay otros que sacan fotos de todo. ¿Por qué? Porque esta es una manera de organizar nuestro cerebro para aprender y planear nuestro aprendizaje. Entonces voy a compartir más algunas pantallas, más un PowerPoint. ¿Ok? ¿Se puede ver? Sí, doctora, se comparte. Ok. Entonces, ok. Ya vimos los canales sensoriales. Y ¿te acuerdan que hay determinados niveles de lenguaje y niveles conceptos abstratos que muchos estudiantes con discapacidad múltiple o con sordoceguera van a tener inmensas dificultades para acceder debido a cuestiones perceptuales y cognitivas asociadas? Por lo tanto, hay que facilitar formas apropiadas y de comunicación alternativa y de tecnologías. Para que ellos puedan realizar las actividades, que es el segundo principio, utilizar múltiples formas de expresión, hay que considerar las destrezas motoras al elaborar materiales y apoyos para posturas, posicionamientos y apoyos para posturas, para elaborar todos los materiales. Hay que usar un sistemas de calendarios y objetos de representación. Este es un ejemplo básico de un sistema de calendario de un niño muy pequeño, de una niña de 2, 3 años de edad. Mira, el primer objeto, esta es una niña con múltiple discapacidad, que tiene dificultad, baja visión, dificultad auditiva, una parte motora también. ¿Qué hacemos para que ella pueda realizar las tareas? Mira, esto es organización de actividades. Estamos enseñando a este cerebro a organizar las actividades, a preparar su día. El primer objeto, que es este, que es como construido una maraca, blanco y negro, porque son los contrastes que esta niña puede ver, anticipa la actividad de bienvenida, donde están todos los estudiantes y donde damos la bienvenida y cantamos canciones infantiles para la bienvenida. El segundo es un pescadito. Este pescadito, que es concreto, anticipa una actividad de lectura del libro infantil, una actividad que es la historia de los pescaditos. Hay un video también del pescadito. Entonces, esto anticipa la actividad. Y el tercer objeto, que es la goma, que también tiene contraste, anticipa para este estudiante la actividad más académica, más educacional, donde va a sentarse en la mesa y hacer una actividad con su maestra. Esto significa que, así que hace la actividad de bienvenida. Se acabó, pone el objeto en su caja de terminación. Después agarra el pescadito para la actividad del vídeo y la historia del pescadito. Se terminó esta actividad, pone en la caja de terminación. La tercera, se terminó la actividad académica con su maestra, pone en la caja de terminación.
Isto significa que se acabou a atividade, se vai, e isto organizamos o dia. Há um início, um meio e um fim. Todas as tarefas têm uma organização e uma rotina. Isto é o segundo princípio de aprendizagem. Há que fazer com que este cérebro planee su dia de trabalho. E é assim que hacemos por la organização de los calendarios. E assim partimos para o terceiro princípio de aprendizagem. Vou explicar-les primeiro. Ok? Bueno, les digo que por qualquer dúvida, al final del webinar, les puedo responder a todas, certamente, si tienen. Bueno, el tercer principio del DUA es la motivación. ¿Se acuerdan? Primero, múltiples formas de percepción. Hay que perceber el mundo para poder expresar. El segundo principio, la expresión. Y el tercer principio, la motivación, porque tenemos que estar motivados para aprender. Yo estoy muy motivada para estar aquí contigo, con todos ustedes, compartiendo este webinar, porque yo aprendo en este momento. Aprendo mucho. Entonces, esto significa que el tercer principio es la motivación. Hay que estar motivados. ¿Cómo estos niños están motivados? Bueno, hay que darles búsqueda de interés. Hay que proporcionarles interés por la actividad. Por eso necesitamos saber sus preferencias, sus intereses. Nosotros solamente podemos planear actividades motivadoras, motivantes, que motiven nuestros estudiantes, si nosotros, enquanto terapeutas, enquanto docentes, enquanto maestros, sabemos, compreendemos las motivaciones de nuestro estudiante, las preferencias, las habilidades, sus necesidades. Isso está dentro de um programa educativo individualizado. Por isso, vamos buscar compreender os interesses de nossos estudantes. E com isso, vamos ensinar-lhes a serem persistentes. Porque para aprender, há que ter um esforço. Me imagino o esforço que estão fazendo todos vocês para compreender o que estou dizendo, porque espanhol não é minha língua primeira. Então, há que ser persistente para aprender. Por isso, há que estar motivados para estar aqui. E uma persistência. E é isto que temos que buscar em nossos estudantes também. Proponer esta persistência. Isto significa que há uma autorregulação. Os estudantes têm que estar autorregulados, concentrados, saber que este é o momento de aprendizagem. Estão agora, penso eu, muy autorregulados porque necesitan mirar, ver los PowerPoints, escuchar y comprender mi portuñol que no es perfecto, mi español que no es perfecto. Entonces hay que tener autorregulación, motivación, persistencia e interés. Voy a compartir más un poco de pantalla. Share. Ok. E assim, motivação para realizar as tarefas. Como vamos investigar e descobrir as motivações de nossos estudantes? Vamos ver preferências por objetos, pessoas e atividades. Vamos considerar os sonhos e desejos do estudante e de seus familiares. Vamos considerar as expectativas atuais e futuras do estudante e familiares. Planeamos mapas de comunicação, carpetas de valoração, planificação futura personal, são nossas estratégias. Planificamos todos os recursos e atividades que este niño necessita. Elaboramos um plano educacional individualizado, um plano centrado na pessoa. E na medida do possível, porque isso depende da realidade de cada programa e da realidade de cada contexto educacional, participação em equipe colaborativa, pero sempre
Siempre, siempre la familia es parte de este proceso para saber cómo motivar a nuestros niños. Por eso, propongo un plan de estudiante elaborado colectivamente por todos, por los profesionales, por los padres, por los coordinadores, por la escuela regular y por instituciones especializadas. Y por fin, el diseño universal de aprendizaje significa que todos los estudiantes tienen acceso al currículo oficial. Y así hacemos una alineación curricular. Les voy a compartir ahora un otro modelo que es este. ¿Pueden mirar? ¿Sí? ¿Pueden mirar todos? Sí, sí, doctora. Sí. Entonces, mira, ahora, le puedo dar el link del DUA, del CAST, que es donde se tiene toda esta parte de diseño universal de aprendizaje. Y estas son las pautas del DUA. Estas pautas significan todos los principios del DUA. Está disponible en la internet, está accesible para todos y hay en español las pautas del DUA. Entonces, miren. Oh, sorry. Estas son las pautas del diseño universal de aprendizaje. El múltiples representaciones. Para proporcionar múltiples formas de representación, hay que proporcionar diferentes opciones de percepción. Y acá tienen las estrategias para eso. Información auditiva, información visual. El segundo nivel, múltiples formas de opciones para lenguaje y símbolos. Vamos trabajar vocabularios, vamos trabajar la sintaxe, vamos trabajar los textos, comprehensión de diferentes idiomas y múltiples medios. Dentro del primer principio, comprehensión, vamos ativar los conocimientos previos de ese estudiante. Vamos fazer com que eles relacionem todas suas ideias principais. E vamos trabalhar memória e transferência de informação. No segundo nível, as formas de expressão. Todos os meios físicos de ação, todas as tecnologias, as formas de expressão e comunicação. Medios de comunicação, acá estão os calendários de aprendizagem, os calendários que les mostrei, porque isto vai dar os níveis de apoio e prática de execução, e as funções executivas, as metas, estratégias, recursos e monitorar o progresso. Isso hacemos com os calendários para os estudantes com múltipla discapacidade. E o terceiro, múltiplas formas de motivação. El interesse. Buscamos autonomia, autenticidade, minimizar as distrações. Isto é fundamental para os niños que têm déficit de trastorno e aprendizagem. Há que diminuir as distrações do ambiente. Há que ver as metas e objetivos, os apoios, buscar comunidade e uma retroalimentação. E a autorregulação. Opções que motivem a motivação. Há que ter níveis graduados de apoio para as diferentes estratégias e para os que têm possibilidade, autorregulação e reflexão. Isto podem ter em pautas del DUA. Vou agora compartilhar pantalla outra vez. E vamos para CAST. O website de CAST. Ok? E aí também em Spanish, onde podem ter todas as informações sobre design. E acá, toda a parte de como o cérebro processa essa informação.
La motivación, why, el tercer principio, como el cerebro está enganchado para aprender, las áreas cerebrales que son activadas, lo que hacemos para aprender, las múltiples formas de representación, que son todas las áreas cerebrales que captan los diferentes estímulos sensoriales, y cómo aprendemos, que son las áreas cerebrales activadas para expresarnos y interactuarnos. Bueno, creo que acá estamos. Este es nuestro webcast. Estoy con los principios del dual totalmente a disposición si tiene preguntas y si tiene alguna duda, si puedo aclarar alguna cosa. Mira, el diseño universal de aprendizaje es fundamental y está embasado en los principios de la inclusión. Está embasado en los principios de equidad, donde ponemos múltiples apoyos. Déjame ver acá si tengo un último slide sobre los diferentes apoyos. Como yo creo que no le quería mostrarles sobre diferente acá. Es decir, muchos conocen, disculpen, mira, muchos conocen esta filmina. Cuando hablamos de integración, cuando damos estrategias para proponer adaptaciones curriculares, estamos dando lo mismo para todos. O sea, damos la misma caja de adaptaciones para todos. Pero este más pequeño no puede acceder a la partida de fútbol. Pero si hablamos en un sentido de equidad en portugués, equidad en español. Si hablamos en un sentido de equidad, vamos a dar lo que cada uno necesita. Este más grande no necesita de todos los apoyos. Puede tener acceso a los contenidos de los currículos regulares tranquilamente. El segundo del medio necesita solamente de un apoyo. Pero este más pequeño necesita de 2 apoyos para tener acceso al fútbol. Este es el principio de equidad. Pero miren, si no hay un muro, si no hay barrera, es la inclusión total. Entonces, cuando hablamos de igualdad, hablamos de integración, de adaptaciones curriculares. Cuando hablamos de equidad, hablamos de inclusión, de diseño universal de aprendizaje, de acceso al mundo. Bueno, a disposición para nuestro webinar. ¿Qué pasa cuando hay un problema de defensa táctil y no le gusta nada cómo estimularlo a trabajar a un niño con Angelman? Bueno, la síndrome de Angelman o Engelman tiene características propias. Y una parte de esta característica de la síndrome de Engelman es justamente esta defensibilidad táctil. ¿No es verdad? Pero vamos a lembrar en todos nuestros sentidos. El tacto es solamente uno de nuestros sentidos. Tenemos otros: visión, audición, propriocepción, el movimiento. Entonces vamos a pensar de qué otras maneras este niño con Angelman, no sé cómo, puede aprender. Por ejemplo, podemos darles recursos de comunicación alternativa con pictogramas grandes con objetos de referencia. Organizar su día. Ellos no necesitan tocar los objetos por mucho tiempo. Pero si hay contrastes, se puede mirar
se puede tocar. Y si hablamos de una manera muy sencilla, palabras muy organizadas, con instrucciones muy claras, ¿ok? Y asociamos objeto con figuras, con imágenes, con habla, podemos lograr. Y poco a poco esta asociación. Piensen, siempre hay un otro sentido que podemos utilizar para este niño hacer representaciones y después poder interactuar. Bueno, me gustaría saber si yo respondí o si hay otra inquietud. Bien, Quintero. Gracias. Desde Venezuela. Hola, bien. Desastre y manejo temas de gestión de desastre. Manuales de formación, muy bien. No, bien, no tengo esta experiencia para población con discapacidad en materia de riesgo y de desastre. Pero me gustaría saber, podemos hacer alguna cosa juntos. Tú me ensinas y yo te ensino, porque realmente me gustaría saber. ¿Qué pasa, bien? Lo que podemos decir, poner con todas las formas de representación. Hay que poner en lengua de señas, hay que poner en braille, hay que poner en baja visión. En baja visión significa, podría ser una tarjeta con fondo negro y el dibujo en amarillo. Una otra tarjeta con fondo azul, el dibujo en amarillo. Entonces, podemos hacer esto con diferentes contrastes. Y podemos poner también con recursos de comunicación alternativa. Hay un programa de comunicación alternativa que se llama ARAZAC, Portal Aragonés de Comunicación Alternativa. Es español y totalmente gratuito. Entonces, podemos dar otras múltiples formas de representación, que no sea solamente el braille. Hay que poner dibujos, hay que poner imágenes y con contrastes para baja visión y con lengua de señas venezolana para los sordos. Todas las formas. ¿Qué pasa, anónimos? ¿Qué pasa cuando hay un problema de defensa? Ok. Bueno, más alguna, no sé. Buenos días. Ok. Bueno, ¿cómo poner dibujos para ciegos? No, no hay como, disculpe, estoy respondiendo. Janet Karina, ¿cómo poner dibujos para ciegos? No, no ponemos dibujos para ciegos, ponemos los relieves. Entonces, en el dibujo, por ejemplo, de un pescadito, hacemos relieve. Hacemos relieve con lana, hacemos relieve con goma plástica, ponemos relieve. Todo es táctil, ponemos diferentes texturas. Hay que hacer con diferentes texturas las escamas del pescadito. Podemos poner piel para representar un perrito. Entonces, para niños ciegos, toda la forma de percibir el mundo va a ser por el tacto. Entonces, todo va a ser táctil. Para los con baja visión, sí podemos poner elementos más grandes. Déjame ver. Doctora Cormendi, indican que cuál sería la oportunidad, cómo se realiza la planificación del aula en función del DUA. La planificación del aula en función del DUA, exactamente esto. Hay que planear para cada estudiante. Entonces, evaluamos nuestros estudiantes, todos, de una manera con sus estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprenden? Entonces, tenemos niños que aprenden más visualmente. Tenemos niños que aprenden más auditivamente. Entonces, una aula y una clase de un maestro que utiliza todas estas pautas del DUA, por eso que les compartí las pautas del DUA. Con esto, van a tener que planear actividades visuales,
atividades auditivas e atividades que esses estudantes hagam junto com as maestras. As aulas las clases donde solamente el docente habla, olvídate, índice en universidad de aprendizaje. Hay una parte en que los estudiantes hacen, los estudiantes buscan las informaciones, los estudiantes producen, los estudiantes dan clase, los estudiantes producen materiales visuales, los estudiantes producen por la audición. Hay que darles múltiples formas, todas las pautas del DUA. También la doctora Cormendi donde dice, con un niño autista agregada a la discapacidad visual, ¿cómo se debe trabajar? Bueno, Carmita, hay que saber, por ejemplo, el nivel de este autismo, ¿no? Nosotros en Brasil utilizamos trastorno del espectro del autismo, porque así es un espectro. Sabemos que hay diferentes tipos de autismo. Entonces, y también la discapacidad visual. Primero tenemos que saber si esta discapacidad visual, ¿ok? Es una discapacidad visual, por ejemplo, de no ver de cerca, de lejos, o si es una discapacidad visual que necesita de más, de objetos más grandes, por ejemplo. Los calendarios funcionan muy bien para los niños autistas. Si tú tienes que evaluar si este niño, mismo con la discapacidad visual, comprende pictogramas, comprende imágenes grandes. Hay portal que voy Aragones, se llama www.arazac.org. Este es un portal donde pueden acceder gratuitamente pictogramas. Si este niño autista compreende pictogramas grandes, con contrastes, muy bien. Tú puedes armar mínimas cosas con eso. Si ella no comprende, hay que hacer un calendario con objetos para planear su día. Un niño autista necesita de organización. Entonces, tú tienes que basarse en el segundo principio del DUA, múltiples formas de representación y de acción. Más, con discapacidad tiene, pero adicional, sí, tiene déficit atencional, porque hace parte del cuadro del trastorno del espectro del autismo. Por eso que es fundamental la organización y la rutina. Si tiene un déficit atencional, va al tercer principio del DUA, motivación. Haga un relevamiento de sus preferencias, de sus intereses. Va al primer principio del DUA y vea cuál es el primer canal sensorial de ese niño y planee actividades según este canal sensorial. Si son más visuales, si son más auditivas. Pienso que son más auditivas porque tiene una parte visual. Entonces, hay que organizar su día por medio de rutina y de calendarios. Muchas veces olvidamos de hacer un sistema de calendarios para niños autistas y funciona muy bien. ¿Qué actividades podemos realizar para los niños con TDA? Hiperactividad. Bueno, yo voy a darlas por hiperactividad, porque esta parte de cociente intelectual leve, grave, moderado, para mí yo evalúo de otra manera. Mas, con TDAH, las motivaciones, mira, para los niños que tienen un ritmo de aprendizaje más lento, hay que tener pocas actividades más largas. Para niños con TDAH, hay que tener muchas actividades por un corto espacio de tiempo, para que no estén aburridos. Mira el tercer principio de aprendizaje. La motivación. Estos niños tienen que estar motivados. Hay que darles cosas para producir. Hay que darles cosas para hacer. Y pueden hacerlo. Todas estas respuestas serán más fáciles, todas estas cuestiones serán más fáciles de ser comprendidas si hicieran una planificación individualizada, hicieran todo un relevamiento de las preferencias, de las necesidades y de análisis del canal sensorial de este estudiante. La respuesta es un plan centrado en la persona.
con déficit de atención y aprendizaje. Lo mismo, si tiene déficit de atención, hay que ver si este niño tiene déficit de atención o si tiene atención a todo. Porque mira, un niño con trastorno de déficit de atención y aprendizaje, na verdade está atento a tudo al mismo tiempo. Un niño con TDAH, lo que tiene es dificultad de seleccionar los estímulos. Ella no selecciona, todo viene al mismo tiempo. Visual, auditivo, táctil, todo viene al mismo tiempo. Entonces, las estrategias para TDAH y para déficit de atención es justamente organizar esta aula. Y muchos niños con TDAH se quedan totalmente desintegrados en una clase que tiene mucho ruido. Entonces, estos niños necesitan de una aula menos ruidosa. Necessitam estar organizados, centrados em seu espaço próprio, com limite de ruídos, com limite de inputs de estimulação visual. A primeira parte do desenho universal de aprendizagem com niños com TDAH é justamente selecionar os estímulos do ambiente, disminuir as estimulações ambientais. Bueno, yo no conozco TEA grado 2, que sería, y la parte de matemática es muy difícil, me disculpe responder adolescente con TEA grado 2 en la parte de matemática. Yo necesito saber más cosas, yo necesito saber sus preferencias, sus habilidades, lo que le gusta, lo que le gusta, no sé si le gusta matemática. Y puedo trabajar matemática de otras maneras, ¿no? Trabajo con distintas actividades. Primero, la edad cronológica, porque hacemos las actividades por la edad cronológica, ¿no? Tengo que saber las habilidades, su habilidad visual, su habilidad auditiva. Tengo que saber cómo se comunica, sus formas de comunicación, porque si no hay comunicación, no hay aprendizaje. Desculpe não poder responder a esta pergunta porque necessito de muito mais informação. Há alguma que não respondi e talvez não haga a resposta? Nível 3, autismo, ciego total. Muito bem. Carmita, se é ciego total, estas características autistas podem estar agregadas a esta parte da discapacidade visual também. Então, Carmita, há que dar tudo táctil, pero há que evaluar se este niño não rechaza tacto. Se ele não rechaza tacto, há que trabalhar com objetos de referência, organizar seu dia, seu calendário com objetos concretos e com objetos reais. A ver, Carmita. Vamos ver a quais. Defensa. Bueno, de Cuenca. Ajá, berrinches. Virgínia, vou responder rapidamente. Um niño diagnosticado com TRD e transtorno global de desenvolvimento, sem linguagem verbal, berrinche, se enoja, para sus rutinas, jugar boxe no jardim. São os mais desafiantes, são os mais. Também não puedo, necessito saber sua idade. Busque para este niño, Virginia, lo que le gusta blocos en el jardín. Bueno, si le gusta más las informaciones sensoriales, que otro canal sensorial, más, necesito saber más sobre sus preferencias, ¿no? Y para niños con TRD, Trastorno Global del Desarrollo, manejos de conducta. Hay que manejar conducta con familias, escuela. Hay que manejar condutas. Lorena. Se considera em dúvida que os niños não cumplam com todos os contenidos planteados dentro de um currículo de nível? Lorena, isto podemos responder por um princípio de alinhação curricular. Porque se
planeamos contenidos, que chamamos de complementares. Entonces, planeamos todos los apoyos y los ajustes que este niño necesita para acceder a los contenidos prescriptos. ¿Okay? Esto va a depender también de la edad cronológica de este estudiante. Planeamos por actividad cronológica. Por eso el DUA siempre planea apoyos. Mira, por veces estos estudiantes no pueden acceder al currículo porque no tienen estrategias adecuadas, no tienen formas de comunicación adecuadas, no tienen herramientas adecuadas para aprender. Mas, bueno, hay más. No, doctora Cormendi, ¿cómo está? Realmente muchas gracias, excelente su intervención. Esto queremos indicarles a nuestros participantes que podrán seguir aprendiendo esto y mucho más dentro de la maestría en educación especial con la doctora Cormendi. Ella es nuestra marco de referencia para la maestría en educación especial. Ella ha sido docente en las 3, de los cuales tenemos la calidez y la calidad de nuestros estudiantes actualmente. Toda la información se les va a enviar a través de un link donde ustedes van a poder revisar esta charla de la doctora Cormendi y poder revisar todo el material que ella compartió. Agradecemos más bien sus preguntas para con la doctora Cormendi. Vemos que es un tema de gran interés dentro de la parte social y educativa en aportar mucho a estas personas muy especiales que aportan siempre a la sociedad y sobre todo a la parte de la educación. Doctora Cormendi, de parte de la posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, nosotros agradecemos su participación el día de hoy y si es que tienen algunas preguntas sobre la maestría, nos gustaría que si es que pueden enviarnos sus preguntas de igual manera, nosotros poder responderles. Recordarles que las inscripciones están abiertas hasta el 27 de septiembre. Tenemos una gran acogida, así que doctora Cormendi tiene otro gran equipo viniéndose para noviembre. Y si tenemos alguna duda sobre la maestría, creo que podríamos avanzar o podríamos dar por finalizado el webinar. Muchas gracias. Gracias a Universidad Salesiana, gracias por este posgrado, gracias a la profesora Miriam Gallegos, la directora, porque realmente organizó esta mi venida y les digo, es una excelente maestría, es una maestría innovadora, es una maestría única en la América Latina. Les invito realmente a se enganchar en la maestría. Muchas gracias a todos. Listo, que pasen bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno.